Buenos días. Bueno, en esta oportunidad mi grupo y yo vamos a presentar lo que es el trabajo final de economía. Como podemos ver en esta primera lámina, Walter Quispe tiene a su cargo los temas de oferta y demanda variable y oferta y demanda y funciones. Pamela Reynoso, elasticidad y PBI. David Vicuña, empleo y desempleo e IPC. Y Lourdes Castillo terminará con política económica y sector externo. Entonces, en ese sentido, empezamos con Walter Quispe. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Vamos a hablar un poco que es acerca de la oferta y la demanda. Eh, para tenerlo claro, la oferta y la demanda son las dos variables principales de lo que se basan todo tipo de acción comercial. Y una está directamente relacionada con la otra. Para entender esto mejor, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Este, en lo cual vamos a describir primero todo lo que es oferta y demanda, pero directamente con variables, ¿ya? Entonces, el ejercicio 1 indica, debido a la pandemia, la empresa Hewlett Packard, HP, indicó a nivel mundial el cierre de dos de sus tres fábricas más grandes en Latinoamérica, las cuales abastecían de todos los tipos de producto a nivel regional. Debido a esto, la empresa Incomex Perú, uno de sus principales distribuidores en Latinoamérica, emitió un comunicado a sus clientes diciendo de que iba a haber un desabastecimiento general de este tipo de productos, ¿ya? Y en paralelo, la marca HP también sacó una nueva línea de equipos de tanque de tinta, los cuales reducen el costo de los suministros para tener un mayor revenue o profit, dependiendo de quién lo esté viendo, directamente para los resellers o los distribuidores. Juan, ¿me puedes avanzar una, por favor? Ya. Primero determinamos lo que es la variable de la demanda. El mercado analizado, para tenerlo claro, es el mercado de tecnología, o de TI, como se conoce. Este, También debemos tener en cuenta de que el comunicado emitido por la marca HP hacia los clientes indica o repercutió directamente en un aumento de la demanda, por lo que la curva se desplaza hacia la derecha. En ese caso, la oferta se mantiene constante ya que no se ve afectada, ¿ya? Y debido a eso también no se ve afectado el comportamiento del ofertante, ya que no varía, ¿ya? Y por último, una de las variables más contundentes es que el precio aumenta y la cantidad de equilibrio aumenta debido a la creciente demanda, en ambos casos dados por este hecho, ¿no? Como podemos ver en el gráfico, en la parte de la flecha, P1 incrementa hacia P2, hacia arriba, debido al aumento de la demanda, y Q1 incrementa hacia Q2 debido al aumento de la oferta, ¿no? En conclusión, podemos determinar de que el comunicado emitido en sí por la marca, en este caso HP, impactó directamente a los resellers, que son los subdistribuidores, aumentando de manera paralela la demanda y la oferta directamente para el crecimiento del mercado. Bueno, gracias. Y en lo que es cuestión de la variable de la oferta, tenemos los siguientes puntos, ¿no? El segmento de impresión dentro del mercado de TI es lo que estamos analizando en este momento. La demanda se mantiene constante, no varía, porque en este caso vamos a ver un incremento en la oferta. La oferta aumentó por la disminución del costo de los suministros debido al nuevo lanzamiento de los productos, por lo que la curva se desplaza a la derecha. El precio disminuye y la cantidad de equilibrio aumenta por el equilibrio de la oferta. Esto lo podemos constatar en el gráfico, ya que Q1 incrementa relativamente frente a Q2 y vemos que P1 baja hacia Q2, implicando de que hay un aumento exponencial de la oferta en sí en este escenario, en lo que podemos concluir de que la oferta está en aumento debido al bajo costo de los suministros, lo cual hace más rentable el mercado para el ofertante. Ahora vayamos a oferta y demanda, pero visto desde la parte de funciones. Esto lo vamos a explicar mejor nuevamente con el ejercicio, en este caso tomando el segundo enunciado. En el Incomex Perú pidió a sus desarrolladores de producto que hallen la función de la demanda y la oferta de los productos focos, en este caso equipos láser, ¿no? O equipos de impresión láser. Lo primero que vamos a determinar es la función de la oferta. ¿Me puedes avanzar una, por favor? Ya.
tenemos acá las siguientes variables que son en el mes de mayo, junio y agosto tenemos el precio y la cantidad segmentada por cada mes. Para hacer el ejercicio, lo que hacemos es reemplazar Y1 y X2 y Y1 y X1, que vendrían a ser Y1, Y2 y X2 vendrían a ser el precio de junio con la cantidad de junio. Y Y1 y X1 vendrían a ser el precio de agosto frente a la cantidad de agosto. Entonces, simplemente reemplazamos y por fórmula matemática o ecuación matemática llegamos al resultado de que P es igual a menos cantidad más 3100 sobre 20. Esto traducido a la operación o reemplazando a la ecuación, entendemos de que P o el precio es igual a menos un veintiavo cantidad más 155, ya que es el despeje de la división anterior. En conclusión, podemos determinar o vemos en base a este ejercicio que es una pendiente negativa, ya que si nosotros, o ante el aumento, mejor dicho, de un sol en el precio de la impresora, la cantidad disminuye en 20 unidades. Gracias, Fami. En el caso de la función de la oferta, tenemos los siguientes datos. De la misma manera, los mismos meses, pero hablamos de precio, o mejor dicho, de costo. Aplicamos la misma fórmula de manera matemática, llegamos al final de que la oferta es igual a 1 sobre 166 cantidad más 79.19, lo cual nos indica que en este caso la pendiente de la oferta se incrementa, es decir, si se incrementa un sol en el costo de los productos, implica que la marca, o en este caso el distribuidor, querrá producir 160 unidades de la impresora para poder estabilizar o inclusive bajar los costos. De esta manera hemos determinado, o terminamos, mejor dicho, de hablar de oferta y demanda. Pasamos a mi siguiente compañera. Ya, bueno, gracias Walter. Mi nombre es Pamela Reynoso. Yo tengo a cargo lo que es el tema de elasticidad. Un poquito para explicar qué es la elasticidad. Por ejemplo, con elasticidad nosotros podemos saber qué tan sensible es el consumo cuando hay una variación en el precio, ¿no? Lo podemos entender mucho mejor mediante un ejemplo. Si nos ponemos en el contexto actual, estamos viviendo un paro agrario, que esto es debido a que están buscando que se derogue la ley de promoción. Esto porque los beneficios que están teniendo los agricultores no están de acuerdo a lo que a ellos les gustaría quizás tener, o no lo ven como algo que sí les traiga beneficios, ya que el trabajo que tienen se vuelve temporal, ¿no? Entonces lo que han hecho es cerrar carreteras del norte y del sur, impidiendo que entre todo lo que tenga que ver con alimentos de esas zonas, ¿no? Entonces, esto impacta directamente al mercado mayorista. Entonces, ahí es donde vamos a situar el ejercicio, ¿no? Debido al contexto actual, ¿no? El puesto Martita, que es un puesto que se encuentra dentro del mercado mayorista, quiere conocer qué tan sensible es el consumo de la papa yungay y el limón cuando cambia su precio. Por lo tanto, toma como referencia los precios y cantidades vendidas de inicios de noviembre y de la última semana de noviembre. Como podemos ver en la diapositiva, tenemos la cantidad vendida por kilos en el 9 de noviembre, tanto para el producto de papaya, yungay y limón, y la cantidad vendida también en kilos del 30 de noviembre. Esto sumado con el cuadro que tenemos en color blanco, podemos situar que la papa yungay a inicios de noviembre estaba 0.52 y a finales estaba 0.57. Y que el limón estaba 2.86 y a finales de noviembre 2.67. Entonces, ahí también podemos ver la ecuación de la elasticidad, ¿no? Que tiene que ver con restar las cantidades y dividirlas entre la suma de las mismas, y todo esto dividirlo entre la resta de los precios y entre la suma de los mismos precios. Entonces, lo que queremos hallar es la elasticidad de la papaya yungay, la elasticidad del limón, y luego de haber sacado estos datos, poder determinar qué producto presentaría una mayor variación de su cantidad demandada, si es que variaría el precio, y por qué sería ese el producto que más variaría, que más se vería afectado.
Entonces, utilizando la fórmula anterior mostrada, lo único que tenemos que hacer es reemplazar los valores de los datos que se habían dado en las tablas. Por ejemplo, tenemos que Q1 menos Q2 se vuelven 3.800 menos 3.200 y esto se divide a la suma de las mismas cantidades. Todo esto se divide con la resta de los precios, que era como les explicaba, 0.52 menos 0.57, y esto se divide con la suma de los mismos precios. Cuando resolvemos la ecuación matemática, tenemos que sale por el lado de cantidades 0.09 y se dividiría con las cantidades que salen en negativo 0.05. Todo esto sale que la papa Yungay tiene una elasticidad de menos 1.87, que esto es una elasticidad que supera el valor 1. Este dato es bastante importante para poder dar respuesta a la pregunta 3 luego. Ahora, cuando hacemos el mismo ejercicio con el producto limón, restamos igual las cantidades, ¿no? Reemplazando los valores brindados en la diapositiva anterior, tanto por las cantidades y dividiéndolas por los precios, y nos da que luego de realizar la ecuación por el lado de cantidades, tenemos un negativo 0.003 y se dividiría con un positivo 0.034, dando como una elasticidad de menos 0.08, que es un valor menor a 1. La elasticidad siempre es negativa. Entonces, teniendo estos datos y ya habiendo calculado la elasticidad de la papa Yungay y del limón, podemos dar respuesta a la tercera pregunta, en la cual nos dice, en caso de una variación de los precios en las próximas semanas, ¿qué producto presentaría una mayor variación de su cantidad demandada y por qué? Podemos decir que cuando un producto tiene una elasticidad mayor a 1, es relativamente elástica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando haya una variación de los precios, la cantidad demandada o el consumo de este producto se va a ver bastante afectado, ya que cuenta con otros productos sustitutos, ¿no? Esto quiere decir que la gente puede ser que deje de consumir papa para consumir camote o yuca, que te brinda los mismos beneficios. Entonces, esto se ve bastante reflejado en el resultado que hemos tenido. Mientras que cuando hablamos de limón, el limón sale menor a 1. Esto quiere decir que es relativamente inelástico. Los sustitutos que tiene este producto no son tan adecuados, por lo tanto, una variación en el precio no afectaría tanto en la cantidad demandada, ya que prácticamente el consumidor tiene la obligación de tener que comprar ese producto. Entonces, un poco concluyendo, el producto que más se vería afectado en base a una variación de precios sería la papa Yungay, según los resultados que hemos obtenido. Con eso estaríamos explicando el concepto de elasticidad, ¿no? Y los tipos que existen también. Pasando al siguiente tema del PBI. El PBI es el valor del mercado de los bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo determinado, ¿no? Entonces, vamos a poner este contexto en práctica en un ejercicio, ¿no? Considerando un supuesto que aquí en el Perú solamente se produjesen cemento y vehículos livianos. Sabemos que en el país se producen muchos más productos, pero para poder tener un ejercicio que pueda ser aplicable y entendible. Entonces, para poder realizar el cálculo del PBI nominal, como nos están pidiendo, el PBI real y la tasa de crecimiento del PBI real, tenemos que ver que en los cuadros nos muestran varios datos, ¿no? Estos datos, al reemplazar en la pregunta número 1, en base a la fórmula, es la sumatoria de la multiplicación de la cantidad de los precios por cada periodo. El PBI nominal del 2019, como podemos ver en la parte de abajo, nos saldría 981.501.64 y el PBI del 2020 nos saldría 863.380.06. Entonces, con eso damos respuesta a la pregunta número 1. Luego, tenemos que el PBI real del tercer trimestre del año 2020. El PBI real es mantener el precio del año base, el cual nos dicen que es el 2019, multiplicando por las cantidades variables del 2020. Entonces, reemplazando esto en la fórmula, nos da un resultado de 863.380.06. Cuando nos preguntan en el tercer enunciado sobre la tasa de crecimiento, para saber la tasa de crecimiento, primero debemos calcular
el deflactor del PBI. Para calcular esto tenemos la fórmula de que es el PBI nominal sobre el PBI real por 100. Reemplazando los datos tenemos como resultado 104.87. Teniendo este dato ya podemos hallar la tasa de crecimiento del 2020, que es el PBI real actual sobre el PBI real anterior. El PBI real anterior es de 981.501.64, dándonos un número porcentual de menos 12.03%, ¿no? Y una tasa de inflación de 4.87%. Entonces, concluyendo con este tema y este ejercicio, según los datos conseguidos, podemos indicar que el 2020 sería un año de recesión debido a que la tasa de crecimiento es negativa y asimismo existiría una inflación del 4.87% debido a que el resultado es positivo. Entonces, con esto damos por cerrado el tema del PBI y le doy la posta a mi compañero David. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Bueno, en esta oportunidad me ha tocado exponer lo que es empleo y desempleo. Bueno, debido a la actual situación que está atravesando el Perú a consecuencia de la pandemia del COVID-19, la tasa de desempleo aumentó considerablemente desde marzo 2020 hasta noviembre de 2020, según el último reporte emitido por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? El INEM. Bueno, básicamente se debe esto a que varias empresas, tanto del sector de entretenimiento, empresas del sector de transporte, manufactura y mineras, han dejado de operar en esos meses. Y el único sector, se podría decir, que realmente ha operado es el sector de salud, tanto como las grandes farmacéuticas, las boticas y afines. Bueno, como acabo de mencionar, aquí podemos ver en la imagen, bueno, la tasa de desempleo, ¿no? La tasa de desempleo, en este caso en marzo de 2020, cuando todavía no había empezado la pandemia aquí en el Perú, era de 7.10%. Y a noviembre de 2020 ha aumentado a 16.40%. Aquí lo podemos ver en el gráfico cómo ha ido creciendo progresivamente. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación tenemos un ejercicio en el cual nos dice que el 16 de marzo de 2020 la tasa de desempleo fue de 7,1% antes de empezar la cuarentena en el Perú, según los últimos reportes del INEM. Y el 16 de noviembre de 2020 la tasa de desempleo aumenta a 16.4%. Y también nos da como dato el PEA, que es de 17.374.800 personas. Bueno, y en base a esto nos pide hallar 4 puntos. El primer punto es si hubo incremento o disminución en la tasa de desempleo durante la pandemia. El punto número 2, ¿cuál fue el número de desempleados en marzo 2020? Eso quiere decir que antes que empiece la pandemia en el Perú. El punto número 3, ¿cuál fue el número de desempleados en noviembre de 2020? Y el punto número 4, ¿cuál es en cuánto aumentó o disminuyó los desempleados de marzo a noviembre de 2020? Siguiente, por favor. Bueno, acá empezando a solucionar el caso del punto número 1. Como podemos ver, según el índice, en noviembre de 2020 la tasa fue de 16.40%. Y el índice de marzo 2020 fue de 7.10%. Entonces la variación es de 9.30%. Esto quiere decir que aumentó en este importe, ¿no? 9.30%. El punto número 2 nos dice cuál fue el número de desempleados en marzo 2020. Como sabemos, la tasa de desempleados es igual a los desempleados sobre el PEA por 100. Bueno, en este caso sí tenemos lo que es la tasa de desempleados de marzo, que es 7.10%. Los desempleados no lo tenemos y por dato tenemos la PEA, que es 17.374.800 personas por 100. Bueno, sacando la ecuación matemática, en marzo 2020 tenemos 1.233.611 desempleados. Siguiente, por favor. La pregunta número 3,
¿cuál fue el número de desempleados en noviembre de 2020? Bueno, también usando la misma fórmula, la tasa de desempleados, que es igual a los desempleados sobre el PA por 100, la tasa de noviembre, en este caso de desempleados, viene a ser 16.40, que es igual a los desempleados sobre el PA, que son los 17.374.800 por 100. Sacando la ecuación matemática, vemos que los desempleados en noviembre de 2020 asciende a 2.849.467 personas. Con respecto a la pregunta 4, vemos en cuánto aumentó o disminuyó los desempleados de marzo a noviembre de 2020. Como podemos apreciar, en noviembre de 2020 tenemos 2.849.467 personas en desempleo, y en marzo teníamos 1.233.611 personas en desempleo. Eso quiere decir que la tasa de desempleo aumentó un 9.30%, y llevándola a personas, esto equivale a 1.615.856 personas que perdieron su empleo durante la pandemia. Siguiente, por favor. Bueno, el IPC. El índice de precio del consumidor, los precios al por mayor se elevaron durante la pandemia. Bueno, esto básicamente a que los precios de primera necesidad se incrementaron su valor. El INEM nos indica que en noviembre del 2020 la inflación ascendió a 1.92%. Siguiente, por favor. A 1.92%. Bueno, aquí tenemos dos gráficos en el cual tenemos el IPC del 2018, 2019 y 2020, que saqué del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos los casos, ¿no? El primer caso nos pide calcular la inflación acumulada a noviembre de 2020. Bueno, lo mismo que leí de la noticia, que la inflación venía siendo 1.92%, y en este caso vamos a corroborar que es así. Bueno, aquí tenemos la solución cuando nos pide calcular la inflación acumulada a noviembre de 2020. Bueno, la inflación es igual al IPC de noviembre de 2020 entre el IPC de diciembre de 2020 menos 1%. Y sacando la operación matemática, nos viene a hacer que la inflación viene a ser a 1.92%. Siguiente, por favor. Bueno, aquí el ejercicio número 2. Si un trabajador recibe a fines de octubre de 2020 un salario indexado de 3.800 soles, ¿cuánto era su salario en febrero de 2020? Bueno, aquí tenemos el IPC de octubre 2020, que viene a ser 134.55, el IPC de febrero 2020, que es 132.96, y desarrollando la operación matemática, llegamos a que la inflación es igual a 1.20%, de lo cual sacamos el factor, que el factor viene a ser lo que es la inflación entre 100 más 1, y de lo cual nos sale que el factor es 1.0120. Bueno, entonces el salario a febrero de 2020 de la persona asciende a 3.754.94. Bueno, a continuación le paso a mi compañera para que prosiga con la exposición. Buenos días, en este caso me toca exponer sobre política económica y sector externo. En este caso sobre política económica vamos a hablar sobre la última ley aprobada por parte del Congreso, que es la ley 31068, que autoriza el retiro de fondos de las AFP, donde aquellos afiliados que no cuenten con aportes de por lo menos 12 meses consecutivos pueden retirar hasta 17.200 soles. Si bien esta medida tomada busca reactivar lo que es la economía y tener mayor liquidez de fondos para los aportantes, consideramos que esto conlleva que los mismos afiliados se perjudiquen, ya que se pierden oportunidades de inversión. Con estas medidas legislativas aprobadas, se genera una incertidumbre causada ante los inversores. Dado que en abril y julio del presente año, por los decretos de urgencia aprobados ante la pandemia,
se retiraron también ya fondos de AFPs por un monto aproximado de 24.000 millones de soles, lo que generó liquidación de inversiones no solo en el sector del exterior, sino en el sector local, para que se puedan realizar el pago de estos retiros. Es por ello que con esta segunda medida aprobada, corremos riesgos de disminuir aún más la demanda de inversiones, no solo extranjera, sino local. Ahora pasaremos a lo que es el sector externo. En lo que es el sector externo, desde que empezó la pandemia a nivel mundial, muchos países han sufrido caídas en su economía. Es por ello que una de las monedas que también se vio afectada en esta pandemia desde inicios de este año fue el euro. Si bien no ha sufrido una caída precipitada, ha sido leve pero continua depreciación frente a lo que es el dólar americano. Inclusive también tomamos la opinión del vicepresidente de la Comisión Europea, donde menciona que el euro tiene la tendencia a caer frente al virus de iniciarse una segunda ola de contagios. Por ello, y tomando en cuenta que en Europa, tanto como en Perú y algunos países de Latinoamérica se vieron afectados por la caída de la moneda y el tipo de cambio, se busca analizar el precio de los mamelucos médicos contra el COVID. Y como el tipo de cambio y la caída de divisas afecta al precio final, tenemos el siguiente cuadro. Vemos que en Europa el precio por unidad de moneda local de cada mameluco es de 34.6 euros, lo que el precio por unidad de dólar americano viene a ser 41.95. En Chile es 300.000 pesos chilenos, lo que el cambio nos da 40.33 dólares americanos. En Perú son 150 soles peruanos, lo que el tipo de cambio nos está brindando el 41.85 en dólares americanos. Estos precios que hemos tomado frente al tipo del cambio del dólar es los precios que tuvieron picos más altos cuando la pandemia recién se inició y los mamelucos tuvieron una crecida sobre lo que es el precio real de hasta el 200% del costo. Lo que resulta recomendable para nosotros y también para lo que es Europa y los países de Latinoamérica es la fabricación de los mismos mamelucos médicos con los estándares sanitarios adecuados regulados por la OMS. Eso también se viene haciendo acá en Perú. Ya tenemos nosotros fabricantes de lo que son estos mamelucos, así también genera una mayor producción, generaría una menor importación y lo que también generaría también mayores ingresos, empleos y producción de los mismos. Y por último, cabe resaltar que el beneficio de contar con un ente regulador de divisas, tanto en Europa como en Latinoamérica, Chile y Perú, que son los ejemplos tomados, genera que las fluctuaciones de lo que son las divisas se adecúen a la economía de cada país. Bueno, esto fue el trabajo final de nosotros, el grupo 5. Esperamos que haya quedado todo bastante claro con los temas que hemos expuesto. Muchas gracias.